por tu amor, te damos gracias por tu paz. Te damos gracias por tu Espíritu Santo que nos revela tu corazón. Te damos gracias por el sacrificio en la cruz del Calvario y te damos gracias por esta palabra que tú has dejado, Señor. El Viejo Testamento, el Nuevo Testamento, Señor mi Dios, ellas hablan de ti, ellas expresan tu amor, ellas expresan tu voluntad para cada una de nuestras vidas. Ahora, Señor mi Dios, abre nuestro entendimiento para que podamos verte a través de ellas, Señor. Y aún más importante, que podamos aprender lo que tú deseas que nosotros aprendamos y lo podamos poner en práctica. En el nombre de Jesús de Nazaret, amén y amén. Antes de empezar, quiero compartir algo. La semana pasada, lo he dicho otras veces, pero la semana pasada estaba escuchando la clase y cometí de esos errores que a veces uno comete. En vez de decir Lucas, dije Juan. Y quiero aclarar, porque cuando uno dice Lucas fue el contribuidor más grande del Nuevo Testamento y no Pablo como tradicionalmente lo creemos. Y es que de los 27 libros del Nuevo Testamento, 13 de ellos se le atribuyen a Pablo. Con la excepción de Hebreo. Hebreo es anónimo, en realidad no lo escribió Pablo. La escritura, la obra literaria desde ese punto de vista es diferente. Aunque él escribió 13 volúmenes o 13 cartas, en realidad no es el contribuidor mayoritario por volumen, ¿ok? Por volumen. Por libros, de esa manera, pues decimos sí. Lucas solamente escribió 2 libros, pero en esos 2 libros que escribió Lucas es por volumen el contribuidor más grande. Por ejemplo, entre Lucas y el libro de Hechos, tiene 37.932 palabras, lo que hace el 27.48% del Nuevo Testamento. Entre el libro de Lucas y el libro de los Hechos, Lucas tiene 37.932 palabras, lo que le da el porcentaje de un 27.48% del Nuevo Testamento. Y Pablo tiene 32.408 palabras, lo que le da el 23.48% del Nuevo Testamento. El tercer contribuidor más grande es nada más ni nada menos que el apóstol Juan, con 28.091 palabras, que le da el porcentaje de un 20.35% del Nuevo Testamento. Y después viene Mateo, Marcos, uno que el libro que es anónimo, los libros anónimos, está Pedro, está Santiago, está Judas, etcétera, etcétera. Amén. Por eso, porque a veces hablamos rápidamente, entonces nos acostumbrando, no, pastor, no es así, es el apóstol Pablo. ¿Por qué? Así me lo enseñaron. No, pero fuiste y lo indagaste para ver si es lo correcto. A veces son cosas pues que nos enseñan en el seminario, ¿ves? Que uno viene y dice, pastor, en realidad, ¿qué beneficio me tiene el conocimiento? Bueno, es bueno saber, porque a veces nos dicen cosas, las tomamos por sentado, porque nos las han dicho tantas veces y pensamos que son ciertas. Pero cuando las indagamos, encontramos que en realidad no lo es. Amén. Si alguien tiene alguna pregunta con respecto a ello, estoy más que dispuesto a contestársela, a referirlo a varios libros, etcétera, etcétera. Amén. Hoy vamos a estar hablando con respecto, continuando con la oración. La oración. Voy a darle vueltecita a esto. Es porque acá está el borrador. La oración. Y hoy, según continuamos en el tema de la oración, vamos a ver nuevamente, una vez más, que la oración está altamente ligada con el testimonio, de cada cristiano. Amén. Es parte de nuestro testimonio, es evidencia de quiénes somos, es tener una vida de oración y ciertamente más cuando es contestada por el Dios de los cielos. Amén. Me dan un segundo, mientras tanto, mientras yo hago esto, váyanse a Hechos capítulo 1, Hechos capítulo 7, ahí es donde está nuestro texto tema de hoy, ese va a ser nuestro punto de partida.
y vamos a estar yendo al libro de Juan, vamos a estar visitando a Lucas, hoy vamos a estar visitando a varios de los apóstoles. Amén. Hechos capítulo 7, versículos 54 al 60. 7, 54 al 60. Le voy a agradecer a los hermanos que por favor que pongan en mute su Zoom, porque esto los compartimos en línea, entonces se oye feo cuando ustedes están hablando de sus cosas personales allá. Ha pasado varias veces en las últimas semanas. Amén. Hechos capítulo 7, versículos 54 al 60. Oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Está hablando de aquellos que estaban enjuiciando, en este caso, a Esteban. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios, y dijo: He aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces, dando gran voces, se taparon los oídos y arremetieron en contra de él. Y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodilla, clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Amén. Señor Jesús, no les tomes en cuenta este pecado. Lucas le escribe a su amigo Teófilo. Recuérdense que Lucas es el escritor no solamente del Evangelio según San Lucas, sino también es el escritor del libro de los Hechos. Y esto lo vemos como evidencia en los primeros versículos del libro de Lucas, así como en el primer versículo del libro de los Hechos, en donde está dirigido a Teófilo. Lucas, capítulo 1, versículo 1 al 4, dice de la siguiente manera: puesto que ya hemos tratado de poner en orden la historia de las cosas entre nosotros, que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra. Me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia, la palabra se investiga con diligencia, todas las cosas desde su origen, escribértelas por orden, oh mi excelentísimo Teófilo, para que conozcas también la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Teófilo era un hombre que había ganado el respeto, la admiración de Lucas, el doctor, hombre griego, a quien se le atribuye que a lo mejor vino a conocer el Evangelio, a conocer a Cristo a través del apóstol Pablo, y él ahora está compartiendo con su amigo Teófilo. La diferencia entre los escritos anteriores o que ya estaban presentes era que esos estaban en hebreo y Teófilo era griego. El capítulo de Lucas y el libro de los Hechos fueron uno de los primeros libros que se escribieron en griego, dirigido no a los hebreos, sino ahora dirigido a los gentiles. Y el griego había sido el idioma popular en aquel tiempo. Entonces ahora, perdón, quiero hacer notar que los versículos 3 y 4 de Lucas son evidencia de lo que conocemos como dar testimonio o evangelizar, compartir las buenas nuevas de salvación. Y es por esta razón que dice: puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos lo enseñaron desde el principio, lo que vieron con sus propios ojos y fueron ministros de la palabra. Esos fueron los que vieron lo que aconteció, pero a la misma vez fueron y dieron testimonio de ellos, levantando discípulos, enseñándoles todas las cosas que Cristo les había mandado y bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, que es los que nos enseña en Mateo
28, 18 al 20, que es lo que conocemos como la Gran Comisión. Y lo hemos mencionado tantas veces. Entonces, estos que cumplieron esta misión, esta comisión, dieron testimonio de ellos. Entonces, Lucas lo recibe. Y Lucas, habiéndolo recibido, habiendo creído en ello, ahora él va y da testimonio de aquello lo que él ha aprendido. Amén. Que es exactamente lo que la Gran Comisión nos enseña. Entonces, mostrando que es nuestra obligación como verdaderos discípulos. El que es verdadero discípulo de Cristo, aquí se ve que lo es, porque da testimonio de que Cristo sana, salva y restaura. Amén. Lucas, aunque no un testigo ocular, recibió este mensaje, se presume que de Pablo, y ahora se da la tarea de compartir ese mensaje con otros, y en específico con su amigo Teófilo, un gentil griego, y él a su vez lo comparte con otros. Y hasta hoy en día, Lucas y Teófilo siguen dando testimonio, siguen predicando el evangelio de Cristo Jesús. El Mesías prometido es el segundo, y es en su segundo relato a su amigo Teófilo, a quien Lucas tenía en alta estima, en donde ahora se comienza a relatar en forma cronológica no el evangelio de Cristo Jesús, no la crucifixión y resurrección del maestro, sino ahora empieza él a dar testimonio y a relatar la vida y los sucesos que acontecieron después de la ascensión de Cristo Jesús a los cielos. Ahora en el libro de los Hechos, él empieza a dar testimonio de la vida y el caminar de la primera iglesia, de la iglesia primitiva, de los primeros discípulos y aquellos que vinieron a creer a través de ellos. Es en el capítulo 6 del libro de los Hechos donde vemos que con el crecimiento de los discípulos se creó una necesidad en medio de ellos. Los apóstoles ya no se daban abasto con las obligaciones que surgían a medida de que la iglesia primitiva crecía. Cada iglesia, según va creciendo, empieza a crecer la necesidad de obreros. Según el crecimiento de los grupos y diferentes edades de las iglesias y diferentes estatus económicos o sociales de las iglesias, hay necesidad para que se levanten obreros nuevos. Amén. Ahora empezamos una iglesia, vamos a decir unos 15 miembros, pero según va creciendo, los niños van creciendo, los jóvenes van creciendo, las damas van creciendo, los caballeros van creciendo. Amén. Cada uno de ellos tienen una necesidad en particular, la cual necesita ser atendida o ministrada por la iglesia. Y en este caso en específico, la necesidad estaba basada en la administración y el cuidado de las viudas, lo cual creó un conflicto en medio del pueblo. Amén. Esto ahora los lleva a levantar líderes, a levantar a hombres de buen testimonio. Amén. Lo primero es que tienen que ser hombres y mujeres de buen testimonio. Porque también hay diáconas que muestran en la Biblia que hubieron diaconisa, hombres de buen testimonio llenos del Espíritu Santo. Necesidad de cada cristiano y de cada líder. Cada líder que se manifiesta en la iglesia debe ser de buen testimonio y debe estar lleno del Espíritu Santo. O sea, que la evidencia de la llenura o los dones del Espíritu Santo están presentes en esta persona. Amén. No es después de haber sido asignado, sino es que antes de ser asignado o escogido o elegido, debe dar testimonio de que es un hombre de buen testimonio, uno. Dos, que está lleno del Espíritu Santo. Eso lo vemos en la evidencia, en la descripción de lo que nos habla en el libro de los Hechos. Amén. Líder y de sabiduría. Juan capítulo 6, versículo 3. Hechos capítulo 3, 6. Hechos 6, 3 dice: buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, número 1, llenos del Espíritu Santo, número 2, y de sabiduría, número 3, a quienes encargaremos de este trabajo. Amén. Este era el trabajo de servir. En este caso se le describe como servir las mesas,
pero era de hacer o de desarrollar labores dentro de la iglesia para que entonces los apóstoles, aquellos que habían sido llamados a ministrar la palabra, pudieran enfocarse en la administración de la palabra, para delegar a ellos a la tarea del servicio en medio de la congregación. Estos fueron conocidos más tarde como diáconos, para que así los apóstoles pudieran dedicarse a la oración y a la ministración de la palabra. Amén. Hechos capítulo 6, 7. Y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. Así también muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Fíjense, según iban creciendo, se iban a añadir, aún los sacerdotes venían a creer. Entonces, había esa necesidad en el crecimiento. Y ya ves que habían algunos que eran pescadores, otros eran maestros de la ley. Cada uno de ellos tenían necesidades diferentes. Esteban no era un apóstol y no hay indicios de que el joven Esteban haya caminado con Cristo o sido testigo ocular. Lo que sí nos relata Lucas en este libro de los Hechos es que Esteban era un joven lleno de gracia y de poder, y hacía grandes prodigios y señales en el pueblo. Amén. De los cuales Cristo dijo, ustedes, las señales lo van a seguir donde quiera que ustedes vayan. Cosas aún más grandes que que yo he hecho, harán ustedes en mi nombre. Y estas señales se manifestaban en la vida del joven Esteban. El pueblo lo tenía en alta estima, lo respetaban como ministro de la palabra. Hechos capítulo 6, 6 dice, a los cuales presentaron entre los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Amén. Entonces, cuando fueron escogidos, fueron seleccionados, fueron traídos a los apóstoles, entre ellos Esteban, que es el primero en ser mencionado, entonces ahora ellos oran por ellos y imponen sus manos. Esa es la transferencia de una unción para la tarea que ellos han de desarrollar. Recordemos que el día de Pentecostés ya había pasado y ahora los discípulos, los cristianos, gozaban de esta llenura del Espíritu Santo. Hechos capítulo 2, versículo 1 al 4. Hechos 2, 1 al 4. Hechos 2, 1 al 4. Dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre la cabeza de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu Santo les daba que hablase. Ahora, esto acontece en el libro, en el capítulo 4. Entonces, cuando estamos hablando aquí de Esteban, en el capítulo 6 y el capítulo 7, no es indicio de que Esteban estuvo presente en el día de Pentecostés. No hay una constancia de en qué momento se convirtió Esteban, quién fue el que le presentó el plan de salvación, a qué punto fue lleno del Espíritu Santo. Nada de eso nos los dice las Escrituras, sino que dice que él estaba lleno del Espíritu Santo. Amén. El enfoque de este estudio está centralizado en los capítulos 54 y 60. Ese va a ser nuestro enfoque. De este capítulo 7 del libro de los Hechos, estaremos haciendo un análisis de esta oración hecha por Esteban con una mirada rápida a su vida y en comparación con la oración de Cristo Jesús en Juan capítulo 17 y las palabras pronunciadas por el Maestro en la cruz del Calvario. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Lucas capítulo 23 y 24. 23. Y pensándolo bien ahora, hubieron dos palabras que dijo Esteban, dos cosas que dijo Esteban mientras estaba siendo apedreado o a punto de morir, que son paralelas a dos
palabras o comentarios o palabras pronunciadas por el maestro en la cruz del Calvario. No era solamente, Señor, perdónados porque no saben lo que hacen, sino que él da testimonio de que él podía ver al Señor. Amén. En el enfoque de este capítulo estará centralizado, como les dije, en los versículos 54 y 60. Cristo Jesús en su desarrollo ministerial aquí en la tierra tenía como enfoque, número uno, revelar al Padre a través del Hijo, quien tenía como objetivo salvar al mundo a través de su sacrificio en la cruz del Calvario. A eso le podemos añadir a Juan 3:16, que dice que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para todo aquel que crea, no se pierda más vida, tenga vida eterna. Juan 10:10 que dice el, el, el diablo viene para matar, para robar, matar y destruir, mas hoy he venido para que ustedes tengan vida y la tengan en abundancia, o el enemigo. Juan 14:6 que dice, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Estos tres versículos centralizan el ministerio de Cristo Jesús en la tierra. Amén. Y estos tres versículos centralizan el mensaje evangelístico que nosotros podemos y compartimos a todo aquel que no ha creído en él. Número dos, desarrollar discípulos que pudieran continuar su misión, así como lo vemos en Mateos 28:18. Amén. Y de esa misma manera demostrar su amor a los unos por los otros. Amén. Ese fue el evangelio, el enfoque del evangelio de Cristo Jesús. Esa fue su misión. Ese fue su propósito, dar a conocer al Padre. Ese fue su propósito, entregar su vida para que a través de él halláramos la vida eterna. Ese fue su propósito de que desarrolláramos a discípulos que a la misma vez pudieran ir y compartir ese mensaje central del maestro que el Dios de los cielos le había dado a él para que compartiera con nosotros. Amén. Entonces, ellos a su vez irían donde otros y compartirían el mismo mensaje. No hay un mensaje diferente. Ahora, hoy en día se han levantado unos evangelios que uno dice dónde están las bases bíblicas de ellos. El mensaje sigue siendo el mismo, Norita, no ha cambiado. Cristo ama, Cristo salva, Cristo perdona, Cristo restaura. Él a través del Padre le ha dado a Cristo Jesús toda la autoridad y de la misma manera que nosotros recibimos gracia, demos por gracia lo que por gracia hemos recibido y vayamos y hagamos discípulos a todas las naciones, dándole el mismo mensaje. Amén. El mismo mensaje, no ha cambiado, sigue siendo el mismo. El Maestro, el Redentor, el Dios, el Padre, el Espíritu Santo, siguen siendo lo mismo. Los que cambian son los discípulos. Pero cuando nosotros nos depositamos en otro, así como Cristo se ha depositado en nosotros, si lo que estamos depositando en ello es lo que hemos recibido a través del Espíritu Santo, el mensaje entonces continúa hacia adelante. Así como pasó de los apóstoles, pasó a Pablo que se encontró con Cristo Jesús camino a Damasco. Y de Pablo pasó a Lucas, y de Lucas pasó a Teófilo, y de Teófilo siguió caminando, hasta que usted y yo hoy tenemos estos dos escritos que se llaman el Evangelio según Lucas y el libro de los Hechos de los Apóstoles. Amén. Eso es seguir ejerciendo esta labor ministerial de hacer discípulos y de predicar el Evangelio. Qué lindo sería, Isidro, que si Cristo no viene antes, 100 años más tarde, tu testimonio, tu caminar con el maestro, siguiera dando testimonio, siguiera ganando alma. Imagínate tú dices, bueno, yo me gané ¿cuántas almas para Cristo? No sé, vamos a decir que te ganaste 100. Llegas allá en el cielo y te das cuenta que millones vinieron a Cristo por causa de tu testimonio. Gloria a Dios. Ahora imagínate si nunca hubieras dado el testimonio. Imagínate si nunca lo hubieras compartido. Amén. Entonces, a veces el Señor usa un doctor griego para atender a un revolucionario como Pablo en su necesidad
en tener un encuentro con Cristo y tan solo escribirle una carta a un amigo como Teófilo, dándole testimonio de lo que él ha venido a conocer. Y cómo eso sigue caminando, sigue revolucionando el mundo entero. Y asimismo vemos cómo la vida de Esteban se presenta y se desarrolla en las Escrituras. Una vida de testimonio. Es difícil dar la apariencia de santidad donde no hay santidad. El hombre y la mujer que ha recibido gracia y perdón, que ha recibido misericordia, se le hace difícil no dar testimonio de lo que Dios ha hecho, del amor de Cristo Jesús que se ha manifestado en su vida. Se le hace difícil callar lo que Dios ha hecho en cada uno de ellos. Amén. El que está imitando ese proceso de santidad, ese proceso de separación, ese proceso de purificación, se le hace difícil dar testimonio porque no puede dar testimonio de algo que él no ha recibido. No puede dar testimonio de algo que él no ha conocido. Sin embargo, aquel que sí ha recibido gracia, mire, solamente el que se ha caído, el que se ha resbalado, el que se ha ensuciado, el que después ha sido marginado, rechazado, apuntado, pero el Señor lo levanta y le da propósito nuevo. Solamente ese puede hablar de la gracia, porque ha experimentado la gracia en su vida. En su vida ha experimentado lo que es el perdón. En su vida ha experimentado lo que es el rechazo y ha experimentado lo que es la restauración. Solamente aquellos que verdaderamente han experimentado la gracia, el amor y la misericordia del Dios de los cielos son los que fácilmente pueden compartirlo con otros. Y difícilmente se quedan callados. Difícilmente se quedan callados, porque es difícil callar aquello lo que el Señor ha hecho por nosotros. Esteban había dado testimonio en medio de los discípulos y de los apóstoles. Número uno, Esteban había dado testimonio en medio de los discípulos y de los apóstoles. Esteban dio ese testimonio de ser un hombre de fe y caminaba en integridad ante Dios, ante Dios, quien nos dice que Él honra a aquellos que le honran. Amén. Él en su caminar de integridad delante del Dios de los cielos, él honraba a Dios y de la misma manera Dios lo honró. Segunda de Samuel 2:30 que nos dice, yo honro a los que me honran. Amén. Segunda de Samuel 2:30. Segunda de Samuel 2:30. Y ciertamente escucha nuestras oraciones. Salmos 61, 1 al 8. Usted lo pueden leer en su tiempo allá porque leo un versículo 2, pero son muchos, no lo leo. Salmo 61, 1 al 8. Evidencia de que él escucha nuestras oraciones. Salmo 34, 5 dice, los que miraron a él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Ahí es donde vemos que entonces Esteban en su momento de agonía, en su momento en que él clama al Dios de los cielos, él levanta su cabeza, levanta sus ojos a los cielos y en ese lugar los cielos son abiertos, él es alumbrado, ha recibido la gracia, ha visto la misericordia del Dios de los cielos en su tiempo de necesidad, porque el Señor lo honra de esa manera. Fíjense que aquel que está al punto de la muerte, aquel que está a punto de pasar el sufrimiento, aquel que está a punto de encontrar la agonía, ha sido rechazado, ha sido vituperado en el momento de su muerte, en el momento de su agonía. Los cielos se abren y el Señor los mira desde los cielos. Y no solamente eso, pero ve la gloria del Dios de los soles. Primera de Juan capítulo 5, versículo 14 dice, y esta confianza tenemos en que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Y si alguno viniere a su hermano a cometer pecado que no sea de muerte, pidiera y Dios le dará vida. Amén. Si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pediría a Dios y le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no es de muerte. Hay pecado de muerte por lo cual yo
no digo que se pida. Hay pecados que son de muerte y hay pecados que no son de muerte. Entonces dice, si tú ves a tu hermano cometer un pecado que no es de muerte, pide y Dios perdona. Amén. Pero si ya es de muerte, entonces la condición es difícil. Y aquí es donde dice Juan, ahí ya yo diría, no pidan, porque toda justicia, toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. En el caso de Cristo Jesús, Cristo exclama a los cielos y dice, Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. Amén. Porque si ellos supieran que verdaderamente era el Cristo, el Hijo de Dios, no lo hubieran crucificado. Entonces, a estos que ahora apedrean a Esteban, cuando ellos lo están apedreando, él le exclama de la misma manera y dice, Señor, no tomes en cuenta este pecado para ellos. Y en la ignorancia de ellos, haciendo lo que estaban haciendo, según este versículo de Primera de Juan 5:14 al 17, aquella ofensa que ellos cometieron no se les fue tomada en cuenta. ¿Por qué? Cristo Jesús le dice al Padre, Padre, no tomes en cuenta sus ofensas. Ellos no saben lo que hacen. Entonces, el Señor, Dios de los cielos, ciertamente esa ofensa no la tomó en cuenta. ¿Por qué? Porque ellos intercedieron por ellos. Ellos pidieron al Padre por el perdón de ellos, porque no tenían conciencia de lo que estaban haciendo. Y a la misma vez, Esteban, como discípulo de Cristo, lo pone en práctica diciéndole, Señor, no tomes en cuenta esta ofensa. Amén. La Biblia nos dice que Esteban estaba lleno del Espíritu Santo, Hechos 7:55, y con su mirada puesta en las cosas de arriba, amén, él palpó con sus propios ojos la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Dos puntos que que derivan desde este versículo 55, que dice, pero Esteban lleno del Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios y dijo, he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra del Padre. Óyeme, eso es unción, eso es unción, eso es llenura del Espíritu Santo. Eso es Dios en su misericordia abre sus ojos y en este momento yo me pregunto porque yo no estaba presente, en este momento en que Esteban está siendo apedreado, a los cielos se le ha abierto y su enfoque ahora no ser en aquellos que lo injuriaban, no en aquellos que lo apedreaban, no en aquellos que lo querían matar, no en aquellos que lo querían destruir, sino ahora el enfoque de él no está en lo que está aconteciendo alrededor de él, sino está en el Dios de los cielos. Amén. Su enfoque está ahora en las cosas de arriba, no en las cosas terrenales. Entonces, todo lo que pasa, todo lo que acontece en el mundo natural, pasa ahora a un segundo plano. Y yo me pregunto si es en ese lugar en el cual el hombre es fortalecido de una manera sobrenatural. Cuando Cristo Jesús estaba allá en el monte, dice que en su agonía vinieron ángeles y lo fortalecían. Amén. Entonces, cuando quitamos nuestra mirada, acuérdense de esto para que después no le miren al pastor cuando pase por ese valle. Amén. Porque hay valles que los pasamos 2 o 3 veces y nos tenemos que recordar uno a los otros. Acuérdese, pastor, que cuando estamos en la tribulación, cuando estamos pasando por tormenta, cuando quitamos nuestra vista de lo natural y lo ponemos en las cosas de arriba, todo lo demás pasa en un segundo plano. Ahí es donde la tempestad se convierte en calma. Ahí es donde el Cristo de la gloria extiende su mano como lo hizo con Pedro cuando se estaba hundiendo en el agua y lo levanta, porque entonces el enfoque ahora empieza a caminar. Pedro, mientras tenía su enfoque en el maestro, él caminaba sobre el agua. Las tormentas no importaban, las aguas no importaban, lo natural no importaba. Venía a ser algo que había sido reemplazado, lo ilógico por lo lógico o lo lógico por lo ilógico, naturalmente hablando. Entonces, de la misma manera, en este momento, tanto Cristo Jesús en la cruz del Calvario como Esteban estando en este momento de agonía, pone su vista en el Dios de los cielos, en las cosas de arriba, y dice que él vio la gloria de Dios, a Jesús que estaba a la diestra de Dios, y dijo, he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Aleluya.
Entonces, esto ahora lo lleva a un lugar en el que él puede decir ciertamente, Señor, no tomen en cuenta este pecado. Perdónalos. ¿Ves? Entonces, cuando nosotros estamos mirando las cosas de abajo, entonces estamos diciendo, Señor, juzga tú entre yo y ellos. Juzga tú ahora entre ellos y yo. Entonces, pero cuando estamos en nuestro enfoque en las cosas de arriba es diferente. Y su mirada estaba puesta en las cosas de arriba. Y él palpó con sus propios ojos la gloria de Dios. La necesidad de la llenura del Espíritu Santo, así como estaba Jesús lleno del Espíritu Santo, así como estaba Esteban lleno del Espíritu Santo. Todo el que da testimonio debe estar lleno del Espíritu y debe haber evidencia de ello, de ello. Amén. Todo el que está lleno del Espíritu Santo debe haber evidencia en ellos de esa llenura. Juan capítulo 16, 13 al 15. Juan 16, 13 al 15. Juan 16, 13 al 15 dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir y me glorificará porque tomará de lo mío y los hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, pero por eso dije que tomará de lo mío y os hará saber. Hechos capítulo 1, versículo 8. Dice, pero recibiréis poder. Amén. Con la llenura del Espíritu Santo, recibiréis poder. Al hombre, al verdadero discípulo de Cristo, que está lleno del Espíritu Santo, tiene poder y tiene autoridad. Amén. Aquel que es verdadero discípulo y tiene la llenura del Espíritu Santo, como evidencia en ello, tienen poder y tiene autoridad. Porque él dijo, Cristo dijo, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Entonces dice que, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. Yo diría, es necesario para poder dar testimonio estar llenos del Espíritu Santo. Me pregunto, aquellos que no evangelizan, aquellos que no dan testimonio, aquellos demás que se esconden y nadie sabe que son cristianos, pasan 5 o 6 años y dicen, pero yo no sabía que tú eras cristiano, porque hablan igual que los del mundo, se visten igual que los del mundo, se comportan igual que los del mundo. Entonces nadie sabe, no hay testimonio, no hay evidencia de ello, no hay ninguna diferencia entre ellos y los del mundo. Amén. Entonces, ¿será que esos no están llenos del Espíritu Santo? Amén. Algo que pensar y que meditar. Fuiste bautizado con el Espíritu Santo. Porque si lo hubiese sido, entonces estuvieras dando testimonio en tu forma de caminar, en tu forma de hablar, en tu forma de comportarte, de que hay algo diferente en ti. Una vez más, Hebreos 1:8 dice, pero recibiréis poder. ¿Qué clase de poder recibiremos? Para sanar al enfermo, para libertar al cautivo. Amén. Eso también lo dice la Biblia. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigo en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. Para poder ver la gloria de Dios, hay que estar llenos del Espíritu Santo del Señor. Una vez más, Juan capítulo 16, versículo 3 al 15. Juan 16, 13 al 15. Y un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río donde solía hacerse la oración, y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió su corazón, y ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Mire, a veces que venimos a la iglesia y nos dormimos. A veces venimos a la iglesia y estamos pensando en el trabajo. A veces venimos a la iglesia y estamos pensando en lo que nos dijeron, lo que no nos dijeron.
Hay que pedirle al Señor. Es más, yo voy a empezar. Bueno, yo siempre lo hago. Señor, abre nuestro entendimiento. Hay que pedirle al Señor que nos abra el entendimiento para que podamos poner atención a la palabra del Señor. Amén. No es el hombre. El hombre cambia, pero el mensaje sigue siendo lo mismo cuando proviene del corazón del Señor. Dice que el Señor abrió el corazón de Lidia para que ella estuviese atenta a lo que decía Pablo. Amén. Cuando vengan las distracciones, Señor, hazme un favor, abre mi corazón para que yo pueda estar atento a la palabra que tú tienes para mi vida en este día. Amén. Y cuando fue bautizada y su familia nos rogó diciendo, si habéis juzgado bien, se quedase en mi casa. Amén. Para poder ser testigos hay que estar lleno del Espíritu Santo. Primera de Corintios 2, 10 al 16. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así, tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Amén. Me pregunto cuando estamos tratando de discernir la voluntad de Dios para nuestras vidas. ¿Será que estaremos llenos del Espíritu Santo? ¿O el Espíritu Santo está contrictado en nosotros? Porque si el Espíritu Santo vive en nosotros, dice Primera de Corintios, que el Espíritu Santo es el que conoce el corazón de Dios. Amén. Versículo 12, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el espíritu que está en Dios. Y nosotros no hemos recibido un espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Entonces, deberíamos de saber, deberíamos de poder discernir la voluntad de Dios para nuestras vidas. Sin embargo, a veces andamos buscando como gallinas sin cabeza. ¿Ustedes han visto las gallinas sin cabeza? Usted coge una gallinita, córtele la cabeza y póngala en el piso. Ella empieza a correr de aquí para allá, de allá para acá, hasta que cae. No tiene cabeza, pero como no tiene cabeza, no sabe hacia dónde se dirige. Amén. Entonces, nosotros, cuando estamos llenos del Espíritu Santo, cuando no hemos contristado el Espíritu Santo, debemos poder discernir, percibir la voluntad de Dios para nosotros. Y nosotros, versículo 12 dice una vez más, no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Amén. Nosotros debemos saber discernir lo que a nosotros nos pertenece, lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con la que enseña el Espíritu, acomodando al Espíritu, a lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu, porque para él son locuras, para él no tiene entendimiento, para él no tiene razonamiento y no las puede entender porque no se han de discernir solamente espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. ¿Entendieron eso? Amén. A los que somos espirituales, o buscamos ser espirituales, o nos consideramos espirituales, dice que nosotros, en cambio, el espiritual juzga todas las cosas. Tú puedes juzgar todos los acontecimientos, todo lo que está pasando, pero lo que a ti no te toca es juzgar a nadie. A ti no te toca juzgar al hombre. A ti te toca juzgar lo que está aconteciendo sin juzgar al hombre. Porque ¿quién conoció la mente de Dios? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Amén. ¿Entendimos eso? ¿Lo comprendimos? ¿Lo podemos explicar mejor? Amén. Porque es importante. A veces decimos, lo escucho decimos, el Señor nos llamó a juzgar a los hombres. No, él nos llamó a juzgar lo que está aconteciendo en el momento, a discernir lo espiritual, a discernir lo que proviene de Dios y a discernir lo que no es de Dios. En ningún momento Él nos llamó a juzgar al hombre. Amén.
Está el versículo que dice que el siervo, ¿quién eres tú para juzgar al siervo de otro? Para su amo se levanta, para su amo cae. Algo así estoy parafraseando. Amén. Eso otra vez nos enseña que nosotros no somos quienes para juzgar a nadie. No permita que Satanás lo envuelva en eso. Amén. No permita que el enemigo los engañe, porque cuando hacemos eso estamos abriendo puertas espirituales en las cuales nosotros nos estamos haciendo presa fácil del enemigo. Amén. Hechos, perdón. Esteban da testimonio en el Sanedrín. Aquel que está lleno del Espíritu Santo da testimonio, no importando en el lugar en que esté. Algunos de los mismos fariseos, saduceos, escribas y testigos que juzgaron a Jesús, juzgaron a Pedro y a Juan. En Hechos capítulo 4, versículos 5 al 6, habla que Pedro que Juan y Pedro fueron juzgados. Versículo 5 dice, aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas, y el sumo sacerdote Anás y Caifás, y Juan Alejandro, y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes. Entonces podemos ver en Juan capítulo 18, 12 al 4, y Juan 18, 24, que fue Anás, fue Caifás los que juzgaron al maestro y lo condenaron a muerte. Él, en ese momento en que nos llaman a cuenta y somos llegados delante de los ancianos o de los líderes acusados injustamente, dice la Biblia, que Él nos dará exactamente lo que hemos de decir. Una preocupación creciente entre los verdaderos discípulos de Cristo, los que en verdad desean dar testimonio y compartir el evangelio de Cristo, es el siguiente. ¿Qué voy a decir? ¿Cómo lo voy a decir? ¿Y qué pasa si me preguntan? Amén. Una de las preocupaciones más grandes es ¿qué voy a decir? Yo no sé qué decir, pastor. ¿Cómo lo voy a decir? Ay, si lo digo mal. ¿Y qué voy a hacer si entonces me preguntan? Entonces, estoy hablando yo como pastor, ¿ok? Esto es lo que continuamente escucho de personas cuando se le habla de ir y dar testimonio. Cuando dicen, pastor, allá, ay Dios, no voy a decir eso porque no quiero, eso acaba de suceder. Pastor, tengo un familiar y quisiera que viniera a Cristo, pero yo no será que usted lo invito a casa. Lo invito a casa, hago una comida, lo invito a casa y usted le platica para que conozca a Cristo. Pues, ¿cuántos años llevas en el Evangelio? Háblale tú. A ti te lo dio el Señor. A ti te lo presentó el Señor. A ti el Señor te puso en comunión con Él. Dale tu testimonio de la paz. Ay, pastor, es que yo no sé qué voy a decir. Y si me preguntan una cosa y se la digo mal, entonces dice la Biblia, el Señor no te va a dar de antemano qué es lo que has de decir. Aún así cuando te llaman a juicio. Dice que en ese momento Él te dejará saber lo que has de decir. Amén. A esto Jesús le dijo a sus discípulos, no os preocupéis de lo que has de decir, pero dice más, es en esa hora se os dará lo que habéis de decir. Yo estoy seguro, y con esto estoy terminando continuamos la semana que viene. Cuando Esteban fue llamado y fue traído al juzgado, yo estoy seguro que Esteban no sabía lo que iba a decir. Yo estoy seguro que Esteban no pasó el día completo escribiendo un mensaje o escribiendo un estudio bíblico así como yo lo preparé para presentarlo hoy. Yo estoy seguro que Esteban no lo hizo, sino que en el momento en que él fue llamado a cuentas, el Espíritu Santo le dio exactamente qué era lo que él había de decir. Amén. Amén. Pero para que el Espíritu Santo te dé eso, tiene que estar lleno del Espíritu Santo. Para que el Espíritu Santo te dé esas palabras, no puedes haber contrictado al Espíritu Santo. Para que tú puedas dar ese testimonio, debe haber una evidencia en ti de que el Espíritu Santo está en ti, de que eres verdaderamente discípulo de Cristo. Aleluya. Y entonces, es más, yo creo que si tú no eres discípulo de Cristo, mira, si tú no estás predicando a Cristo, si tú no estás dando testimonio, si tú no estás enseñando las Escrituras, si tú no estás tratando de caminar en una vida de santidad, así como la Biblia nos dice,
Sé santos porque yo soy santo. Si tú no lo estás haciendo, nadie te va a estar persiguiendo, nadie te va a estar acusando, nadie te va a estar vituperando. Todo está bien porque eres parte del montón. Pero cuando tú te levantas y quieres predicar el evangelio, estás dando testimonio y estás lleno del Espíritu Santo, estás buscando mantener esa llenura del Espíritu Santo, entonces se van a levantar las calumnias, entonces se va a levantar el vituperio, entonces se levanta la persecución con el propósito, una, de destruir tu testimonio y número dos, con el propósito de callar y que dejes de predicar a Cristo. Amén. Aleluya. Entonces, cuando veamos estas cosas, acerquémonos al Cristo de la gloria y pidamos a nuestro prójimo, a nuestro hermano, que ore por nosotros. Y de la misma manera, cuando tú ves a un hermano que está siendo perseguido, está siendo vituperado, no estoy diciendo que es perfecto, pero está dando testimonio, está buscando predicar el evangelio, está buscando a esa cercanía, pero el diablo se levanta en contra de ellos y todos sus secuaces. Óyeme, no te alejes de él, ora por él, siéntate con él, cúbrelo, vela por él. A eso nos llamó el Señor, a velar los unos por los otros. Amén. Cuando yo, hablando de testimonio, ¿verdad? Cuando yo no era cristiano, nosotros teníamos una tienda y yo atendía ahí en una tienda de comida, ¿verdad? Comida y todas esas cositas. Mi hermano a veces me hablaba de Cristo, pero él era sabatista. Y que lo primero lo primero que me hablaba es de que no debes de comer esto, ni lo otro, ni lo esto, ni lo eso. Bueno, y así bla, 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 bla. Nunca le hacía caso y nada más. Así pasaba mucho tiempo. Pero había una persona en particular que pasaba en la tienda. Él no me decía nada. Yo sabía que era cristiano porque a veces pasaba con su Biblia y iba a la iglesia. Pasaba, yo lo miraba que él tenía algo que yo necesitaba. Él nunca me dijo nada. Solo pasaba, a veces entraba, compraba y se iba. Entonces, en base de eso, o sea, ahí me di cuenta yo que tenía algo que yo necesitaba, que ahora entiendo que es de Cristo. Entonces, así fue mi llamado en el Señor. Y estando aquí en los Estados Unidos, sentí la necesidad de acercarme. Yo tuve que ir a investigar una iglesia, ¿verdad? Nadie me habló tampoco. Entonces, sí fue mi llamado. O sea, estamos hablando de un testimonio, ¿verdad? El testimonio de ese hermano que pasaba ahí fue el que me cautivó hasta hoy en día, ¿verdad? Amén. Eso quería compartir eso. Y eso, lo que él está diciendo, mire, fíjese, es muy interesante. ¿Se acuerda que les dije que a veces caminamos, nadie sabe que somos cristianos? Porque es que algo tiene que ser diferente. Es más, no tienes ni que abrir tu boca, porque el que abre mucho la boca a mí me preocupa, porque ese quiere que tú veas lo que él quiere que tú veas. ¿Ves? Pero el que con su forma de vivir da testimonio es diferente. Y eso fue lo que pasó con Esteban. Cuando él fue, dijeron, vamos a buscar 100 hombres, 7 hombres de buen testimonio. ¿Verdad que sí? De buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. ¿Qué fue lo primero? El testimonio. El testimonio no es lo que la gente te dice y te da a aparentar. Eso son apariencias. La Biblia dice que por sus frutos los conocerá. Sí está muy bueno lo que estás diciendo, pero déjame ver tus frutos, porque tus frutos me dirán diferente. Y no solo eso, sino que hasta ese momento, como que él me predicaba, sé cómo yo pude saber de Cristo. Y tanto que cuando yo busqué del Señor, yo decía, yo quiero ir a una iglesia a esto. Sé, porque yo miraba, como le digo, mi hermano me hablaba, pero y vi otras iglesias. ¿Cómo yo pude identificar las diferencias de iglesias como los mormones, como los de Jehová, como otras iglesias que conocemos? Sentí que alguien me decía que como que tuve una enseñanza yo de que eso no. Y nadie me dijo nada. Pues si yo como que alguien te enseñó, por lo mismo, con él pasaba, como que la misma vez me enseñaba a través de Cristo. Pero raro que no me decía nada, ¿verdad? Eso es lo más grande, ¿verdad? Yo diría que
Lo he escuchado otras veces que personas que dice eso mismo. Lo que yo veía, yo no lo comprendía, pero lo que era, yo lo quería. Yo lo quería. Entonces, ¿qué pasa? Te puedes meter en cualquier lugar. Aunque tenga apariencia de ser lo mismo, no es lo mismo. ¿Ves? Porque lo que tú estás viendo es a Cristo Jesús. Lo que tú estás viendo es al Espíritu Santo. Y el Espíritu que mora en ti recibe testimonio del Espíritu que hay en ellos. Aunque no seas cristiano, aunque nunca hayas escuchado. Número uno. Número dos. Todos fuimos enseñados en la escuelita del Padre. Nosotros conocemos su olor. Nosotros conocemos su sentir. Nosotros conocemos su presencia. ¿Ves? Nadie viene al Hijo al menos que sea llamado del Padre. Y nadie llega al Padre al menos que sea a través del Hijo. Yo les dije una vez esto. Yo en mi mente, porque a mí me gusta imaginarme, ¿verdad? Las cosas, ¿verdad? Entonces yo le dije a ustedes una vez esto. Yo me imagino que cuando estábamos allá en la escuelita del Padre, el Señor nos dijo, no está en la Biblia, no va a decir que el pastor dijo que la Biblia dice, yo me imagino, el Señor nos dijo, van a ir en una jornada, pero a donde van a ir, si pierden su camino, les voy a presentar a mi hijo para que donde quiera que se pierdan, si se pierden, cuando lo vean, lo puedan identificar y saber que Él los traerá de vuelta a mí. Amén. Entonces, eso que vemos en nuestros hermanos, eso que nos atrae, no es simplemente un estilo de vida, no es simplemente un estilo de vida, es la vida, lo que verdaderamente da vida, que es Cristo Jesús. Amén. A través de su Espíritu Santo. Amén. Bruno. Y le bendiga, pastor. Sí, nada más, pastor, quería aportar algo, ¿va? Sobre el tema de Esteban, ¿va? Cómo él tenía su llenura del Espíritu Santo, pero en su misericordia de Dios, si vemos el punto, él siempre deja esos testimonios, ¿no? Pero a veces de lo que usted estaba mencionando, y estar lleno de tener la llenura del Espíritu Santo, también tener esa convicción de a qué fuimos llamados, para qué Dios nos quiere. A veces, como dicen en Guatemala, a veces pienso yo, en mi opinión, de que a veces nos metemos a camisas de 11 varas, como dicen allá, y no discernimos lo que el Espíritu Santo nos está haciendo. Porque yo estudiando a Esteban, me hice una pregunta. ¿Era el momento de que Esteban muriera así? O sea, ¿sí me entiendes? Porque, o sea, él tenía el llamado de servir, pero vemos el punto bonito de él, de que dice, veo, va, que el cielo se abre y veo al hijo sentado a la diestra del Padre. Él murió con esa felicidad. Pero mi pregunta, haciéndome esa pregunta y estudiándolo, dije yo, Esteban, ¿será que ese era su llamado? ¿Por qué murió de esa manera? ¿Era el tiempo de él? Porque, y eso es lo que está pasando en la iglesia. El punto era, pastor, de que eso está pasando en la iglesia. Ya no hay discernimiento de nada. O sea, en este caso él murió alegre, feliz, porque o sea, él sintió, él vio la gloria de Dios. El problema es que en esta actualidad la iglesia se está cargando. El hermano agarró otro puesto que no era de él y deber de ser de alegría, aunque no sea de él, debería ser alegría, sino que se carga y ya después ya ni quieren servir, pues. Ese es el punto, ¿verdad? Hay cruces que a nosotros no nos pertenecen. Entonces, cuando nos metemos en algo para lo cual no hemos sido creados, mire, yo también les he dicho esto, allá la hermana Ibe una vez y yo tuvimos, no me acuerdo qué era, yo creo que estaba enfermo, me estaba recuperando o yo estaba sobrecargado y ella estaba tratando de ayudarme. Estoy hablando de hace mucho tiempo. Y ella trató de ayudarme haciendo algo. Y le fue de una carga y dice, pero es que no entiendo. Ella en su mente no lo comprendía. Ella decía, no puedo, no entiendo cómo es que no puedo con esto. Y yo le dije a ella, tú sabes lo que está pasando. Y digo yo que esto fue el Espíritu Santo. Lo que está pasando es que estás tomando una carga para la cual tú no fuiste creada. Esa carga me pertenece a mí. Entonces, como yo fui creada para ello, a mí yo la puedo sobrellevar. No es que se me haga fácil, yo la puedo sobrellevar. Pero como tú no fuiste creada para ella,
se te hace difícil sobrellevar. ¿Ves? Entonces, hay ministerios para los que fuimos creados y hay ministerios para los que no fuimos creados. Cuando entramos en ministerio que no fuimos creados para ello, no podemos con la carga. No podemos con lo que requiere ese ministerio. Amén. Adoración, otra vez. Bueno, voy a hablar del pastorado, voy a hablar de adoración. ¿Ustedes se creen que estos vienen aquí el domingo a cantar y ya? ¿O porque ya han cantado la misma canción tantas veces, llegaron y la cantaron? No es solamente los martes cuando vienen a practicar aquí. Ellos en sus casas practican, que practican, que practican. Yo no sé en casa de Isidro, en casa. La Sarita y la hermana Ibe, 2 y 3 veces ellas se juntan y siguen practicando las mismas canciones. ¿Por qué? Porque para eso fueron creadas. Ahora, el que no fue creado para eso, viene practicando canciones de camino para la iglesia. O viene practicando nada más aquí. No oran en la casa, no estudian, no ayunan, nada de eso. Porque no fueron creados para ello. Entonces, cuando viene el ataque, el peso es demasiado. Número 1. Estoy contigo en esa. Número 2, estoy contigo en esta también, pero lo voy a decir con mucho cuidado porque no quiero pecar contra Dios. Primero que nada, la Biblia dice que solamente, que nosotros no le podemos añadir a nuestros días ni un día ni le podemos quitar. Yo diría que si Esteban murió en ese día, fue deparado para él morir en ese día. O ya el Señor sabía que iba a morir ese día. Entonces, cuando yo estaba estudiando esto hoy, pensaba, y creo que lo puse por ahí, a lo mejor sale la semana que viene, lo puse por ahí en el estudio también, de que hay un versículo que en la Biblia que dice que la palabra no debe ser de contienda ni de pleito. Eso es, no, que hermano que diga eso, no, que hermano que dice aquello, no, que a quién sabe más. Y es, palabra no es para contienda, lo dice la Biblia bien claro, no es para pleito. Si la quieres recibir, recíbela. Si no, no la reciba, no es para pleito. Entonces, cuando nos ponemos a veces con el teque, podemos morir espiritualmente, prematuramente podemos morir. ¿Por qué? Pues nos metimos en un pleito que no debimos haber. ¿Perdimos nuestra salvación? No. Oh, seguro que no. ¿Verdad? No es un pecado no es un pecado de muerte. Pero en este caso hay personas que sí han perdido su vida porque se han puesto a pleitos. Nada más presentan mensaje. Si lo recibieron, gloria a Dios. Y si no, pues Dios tenga misericordia. Pero dejaste la semilla. Al fin y al cabo, es el Espíritu Santo el que le tiene que dar testimonio. Al fin y al cabo, si no han sido llamados, así aparezca Cristo y se les presente, no lo van a recibir. Porque solamente aquellos que han sido llamados para el Padre pueden recibir a Cristo Jesús y por ende el sacrificio en la cruz del Calvario. Amén. Esa es mi convicción y esa es mi interpretación de ello. Gracias por la aportación de los dos, estuvieron muy buenos. Vamos a orar. Jehová Dios, te doy gracias, Señor mi Dios, por tu palabra. Te damos gracias por tu Espíritu Santo. Te damos gracias, Señor mi Dios, por nuestro hermano Esteban, Padre Celestial. Y te damos gracias, Padre Celestial, porque él dio testimonio hasta el punto de su muerte de que Cristo es el Rey, de que Cristo está a tu diestra, Señor mi Dios, y con certeza, Padre Celestial, podemos darte gloria, Señor mi Dios, porque tú eres fiel en todo lo que tú prometes. Te damos gracias, Señor mi Dios, una vez más. Te pedimos, Señor mi Dios, que vaya con nosotros en nuestros hogares y que nos permita meditar en esta palabra, Señor mi Dios, que sea trayendo tu, Padre, luz a nuestros corazones, Padre Celestial, y que podamos discernir la porción que a cada uno nos toca. En el nombre de Jesús te damos gracias una vez más. Amén y amén.